Bueno, hola, en este video vamos a hablar sobre la ley inversa al cuadrado en fotografía. Ok, ¿qué es la ley inversa al cuadrado? Pues básicamente es la relación que existe entre la distancia que hay entre la fuente de luz y el objeto que está recibiendo esa luz y la intensidad de la luz que está recibiendo justamente. Se los muestro rápidamente con esta linterna. Miren, si yo apunto esta linterna a mi rostro, aquí está más o menos a unos 4 centímetros de mi rostro, pues podemos ver la gran intensidad de luz que está teniendo. O sea, una intensidad de luz bastante fuerte, ¿cierto? Pero a medida que yo voy alejando la linterna de mi rostro, pues podemos ver que la intensidad de luz va disminuyendo. Esto ocurre básicamente porque cuando nosotros alejamos una fuente de luz, pues el cono de incidencia, el ángulo de incidencia de esta luz se va poco a poco abriendo, por lo cual esta luz se va a tener que repartir cada vez en un espacio mucho más grande. Bien, vamos a verlo de una forma mucho más didáctica. Supongamos que vamos a utilizar como fuente de luz un bombillo LED. Lo he puesto en el piso al lado de una cinta métrica para que pudieras ver con claridad cómo se comporta la intensidad de la luz en función de la distancia que haya de la fuente. En este caso, la cinta métrica que puse está en pulgadas. Al verlo, lo primero que notamos es que es evidente que entre más cerca de la luz está, más intensidad tenemos, y entre más lejos de la luz estamos, menos intensidad tenemos. Por ejemplo, podemos ver que el número 1 está tan sobreexpuesto que prácticamente no se ve, mientras que los números del 3 al 11 se pueden leer sin ningún tipo de problemas. También se puede notar que a medida que nos alejamos de la luz, la caída en la intensidad de esta va siendo menor. Es decir, si vemos por ejemplo el número 2 y lo comparamos con el número 6, la diferencia de intensidad de luz que recibe es notable. Mientras que si comparamos el número 7 con el 11, la diferencia de intensidad de luz es mucho menor. A pesar de que tanto entre el 2 con el 6, como entre el 7 y el 11, la diferencia es de 4 pulgadas. Esto tiene una fórmula matemática, justamente la ley inversa al cuadrado. Lo que nos dice la ecuación resultante de esta ley es que la intensidad va a ser igual a 1 sobre la distancia al cuadrado. Veámoslo de forma más práctica. Vamos a tomar como referencia la cantidad de luz que recibe la cinta métrica en una pulgada. Vamos a decir que en una pulgada la cinta métrica recibe el 100% de la luz, ya que 1 al cuadrado nos da 1 y por lo tanto 1 sobre 1 nos da que la intensidad es de 1. Y yo iré multiplicando los resultados por 100 para tenerlos en porcentajes de luz. Así que nuestro resultado, que fue 1 por 100, nos da que la cinta métrica a una pulgada recibe el 100% de la luz. Ok, vamos a ver qué tanta cantidad de luz recibe la cinta métrica a 2 pulgadas de distancia del bombillo. 2 al cuadrado es 4 y 1 sobre 4 nos da como resultado 0.25, y esto por 100 nos dará que a 2 pulgadas la cinta métrica recibe el 25% de la luz que recibía a 1 pulgada. Por lo tanto, en 2 pulgadas está recibiendo 4 veces menos luz que a 1 pulgada. Bien, vamos a calcularlo a 3 pulgadas. 3 al cuadrado nos da 9 y 1 sobre 9 nos da 0.11. Esto por 100 nos dará 11%, lo cual quiere decir que a 3 pulgadas de distancia del bombillo, la cinta métrica está recibiendo tan solo el 11% de la luz que recibía a 1 pulgada de distancia, es decir, que recibe 9 veces menos luz. Ok, vamos a seguir haciendo el mismo cálculo hasta que lleguemos a 12 pulgadas. Una vez teniendo los cálculos hechos, podemos ver claramente por qué la diferencia de intensidad de luz entre 2 pulgadas y 6 era tan grande y por el contrario entre 7 y 11 pulgadas era tan pequeña, a pesar de que ambas estaban separadas por 4 pulgadas. Es justamente porque a 2 pulgadas del bombillo estamos recibiendo el 25% de la luz, mientras que a 6 pulgadas estamos recibiendo tan solo el 2.7% de la luz. Tenemos una diferencia de casi 23% de luz. Mientras que a 7 pulgadas del bombillo estamos recibiendo el 2% de la luz y a 11 pulgadas estamos recibiendo el 0.8% de la luz. La diferencia es de tan solo 1.2%. En conclusión, podemos decir que la cinta métrica recibe casi 10 veces más luz a 2 pulgadas que a 6, mientras que a 7 pulgadas tan solo recibe un poco más del doble que a 11 pulgadas. Es decir, que confirmamos mediante la fórmula que a medida que nos vamos alejando del bombillo, la luz no va cayendo constantemente, sino que a medida que nos alejamos, su caída va siendo más sutil.
Bien, algo que tenemos que tener muy presente con esta fórmula es que ella nos va a permitir calcular la intensidad de la luz en función siempre de otra cosa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un modelo que está a 2 metros de la fuente de luz, pues a la hora de poner esto en la fórmula, en la variable distancia no voy a poner 2, pues por los 2 metros, sino que 2 metros va a ser mi referencia, 2 metros va a ser la referencia con la cual yo voy a trabajar, es decir, que va a ser la distancia a la cual tendré el 100% de la luz. Pero si luego de tomar algunas fotos con ese modelo a 2 metros, yo decido correr la luz y ponerla a 1 metro, por ejemplo, y quiero calcular justamente esa ley inversa para ver cómo cambió la intensidad de esa luz al acercarla en el rostro de mi modelo, por ejemplo, pues como antes la tenía a 2 metros y ahora la voy a correr a 1 solo metro, pues en la fórmula, en donde dice distancia, la variable distancia, voy a tener que poner 0.5, ya que 1 es la mitad de 2 metros, que es nuestra referencia. Y esto me dará como resultado que a 1 metro tendré el 400% de la luz con respecto a la luz que yo tenía a 2 metros. Es decir, que poniendo la luz a 1 metro, al rostro de mi modelo le va a llegar 4 veces más luz que a 2 metros. Pero si por ejemplo después de haber tomado otras fotos ahí a 1 metro con esa fuente de luz a 1 metro de distancia, quiero hacer un plano mucho más grande y muevo esa fuente de luz, la muevo a 8 metros de mi modelo. ¿Cómo calculo yo esto con la fórmula? Pues bueno, en la variable distancia, como mi referente siempre ha sido 2 metros, pues entonces, y ahorita la luz la puse a 8 metros, entonces en la parte de distancia voy a poner 4, ya que es 4 veces mi referente. 8 metros, 4 veces 2 metros, que es mi referente. Y esto me dará básicamente que a 8 metros, ¿sí? El rostro de mi modelo va a tener el 6% de la luz que le estaba llegando a 2 metros. Es decir, que en el rostro de mi modelo va a haber 16 veces menos luz con la fuente de luz a 8 metros que a 2 metros. ¿Sí se entiende? Pues bueno, si todavía no lo entiendes por completo, no te preocupes, porque a lo largo del video te voy a ir mostrando diferentes ejemplos con los cuales lo vas a entender muchísimo mejor. Vamos a seguir con nuestro ejemplo del bombillo LED. Yo voy a poner una batería de mi cámara a una distancia de 6 pulgadas del bombillo y voy a tomar una foto con estos parámetros: una velocidad de obturación de 1/260, un diafragma de 2.8 y un ISO de 100. Y este será el resultado. Ahora voy a acercar la batería a tan solo 3 pulgadas del bombillo y tomaré una foto con los mismos parámetros en cámara. Finalmente voy a alejar la batería a 12 pulgadas de la fuente de luz y tomaré una tercera foto con los mismos parámetros en cámara. Analicemos los resultados mediante la fórmula de la ley inversa al cuadrado. Tenemos como referencia la primera foto que fue tomada con la batería a 6 pulgadas del bombillo. En esta foto diremos que la batería está recibiendo el 100% de la luz. Cuando la movemos a 3 pulgadas de distancia, tendremos que poner en la fórmula que la distancia es de 0.5, ya que la batería estaba a 3 pulgadas, la mitad de nuestra referencia de 6. Esto nos dará como resultado que a 3 pulgadas la batería recibió 400% de la luz, es decir, 4 veces más. Mientras que en la foto que tomamos a 12 pulgadas, debemos poner en la variable de distancia de la fórmula un 2, ya que 12 pulgadas es el doble de nuestra referencia de 6. Lo que nos da como resultado que a 12 pulgadas tenemos el 25% de la luz que teníamos a 6 pulgadas, es decir, 4 veces menos luz. Y esto se hace muy evidente cuando comparamos la batería en las 3 fotografías. Veamos otro ejemplo más práctico. Supongamos que nosotros queremos tomar esta fotografía. Y para esto fijamos en nuestra cámara como exposición correcta para el fondo una velocidad de obturación de 2 segundos y medio, diafragma 2.2 y un ISO de 100. Y al tomar la fotografía, a pesar de que estamos a gusto con la exposición que tiene el fondo, sentimos que la cámara nos está quedando un poco oscura. Y para solucionarlo, decidimos darle un punto de luz con un flash. Empezamos a trabajar con un flash que está a 4 metros de la cámara, con una intensidad de 1/2. Y nos gusta el resultado. Los flashes funcionan de esta forma. Ellos tienen una potencia máxima que se expresa en 1/1 y luego nos van dejando ir bajando la intensidad de la luz mediante fracciones, es decir, 1/2 de la luz, que sería disparar con la mitad de la intensidad máxima que tiene, 1/4 de su intensidad máxima y así sucesivamente. El mío, por ejemplo, me deja llegar hasta 1/128 de su máxima potencia. Pero por algún motivo nos vemos obligados a bajar la potencia del flash, ya que, pues, no sé, por ejemplo, se nos van a terminar las baterías de este
y queremos seguir consiguiendo el mismo resultado en nuestra foto. Por lo cual sabemos que si vamos a bajar la intensidad de luz en el flash y queremos conseguir el mismo resultado, vamos a tener que acercar el flash. Si por ejemplo decidimos acercarlo a 2 metros, es decir, la mitad de la referencia, que es 4 metros con la que estábamos trabajando antes, a reemplazar en la fórmula la distancia por un 0.5, ya que estamos a la mitad de distancia, nos va a dar que nuestra intensidad de luz es del 400%, es decir, 4 veces más que antes. Si yo disparara con la misma potencia de un medio que tenía puesta en el flash anteriormente, la cámara en nuestra fotografía nos quedará ligeramente sobreexpuesta. Como sé que ahora, al haber acercado el flash, tengo 4 veces más luz, sé que si bajo la intensidad del flash a 4 veces menos, voy a tener el mismo resultado que antes, por lo que pondré la potencia del flash en 1/8, ya que si antes estábamos trabajando a un medio, pues si lo pusiera en 1/4 tendría la mitad y en 1/8 estaría teniendo 4 veces menos, que es justamente lo que necesitaba. Y bueno, si por ejemplo considero que necesito bajar aún más la potencia del flash, porque pues no sé, mis baterías están ya de verdad por terminarse, pues acerco más el flash a la cámara. Esta vez lo puse a 1 metro de distancia. Mediante la fórmula de la ley inversa al cuadrado, llegaré a la conclusión de que con el flash a 1 metro tengo el 1600% de la luz que tenía a 4 metros con una potencia del flash de 1 medio, es decir, 16 veces más luz. Por lo que para tener el mismo resultado tendrá que disminuir a la potencia del flash 16 veces menos. Por lo que si a 4 metros estaba disparando con el flash a 1 medio de potencia, a 1 metro tendré que disparar a un 32avo de potencia, y así tendré el mismo resultado en ambas fotos, pero en esta estaré gastando mucha menos batería de mis flashes. Solo para mostrarles, esta sería la comparación si disparara a 1 metro y a 4 metros sin variar la potencia del flash, se la mantuviera en 1 medio. Este sería el resultado. A 1 metro tendría una foto extremadamente quemada. Bien, creo que con este ejemplo ya te está quedando mucho más claro, ¿no? Sin embargo, todavía nos falta por tener en cuenta un factor, y es que, como ya vimos al inicio del video, cuando nosotros alejamos la fuente de luz de nuestro sujeto, objeto, lo que sea, pues no solamente estamos disminuyendo la intensidad de la luz que está recibiendo este sujeto, sino que también estamos ampliando, estamos abriendo el ángulo de incidencia que tiene la luz. Por lo cual, cuando nosotros hagamos este proceso de alejar o acercar la fuente de luz de nuestro sujeto, no solamente estaremos afectándolo a él, no solamente estaremos afectando la incidencia de luz que tiene este, sino que también estaremos afectando la incidencia de luz que le está llegando al fondo. En los casos anteriores, pues no se notó esto, básicamente porque en el primer ejemplo no movimos la fuente de luz, movimos fue el objeto, la batería de la cámara. Entonces no tendría por qué afectarse la incidencia que había de esta luz en el fondo. Tampoco variamos la intensidad de esa luz. Y en el segundo, a pesar de que sí movimos la fuente de luz, sí movimos el flash, pues el fondo estaba tan lejos que pues era obvio que la luz del flash no lo iba a alcanzar. Bien, veamos un ejemplo donde tomaré unas fotos de esta bailarina en las cuales tenemos el fondo bastante cerca. Voy a ir un poco más rápido que antes porque creo que ya vas comprendiendo mejor el tema de la fórmula y todo esto. Lo primero que hice en este caso fue fijar una exposición en la cual tenía una velocidad de obturación de 1/250, un diafragma de 2.8 y un ISO de 50. Después ubiqué mi flash a 15 centímetros de la bailarina y le puse la mínima potencia, 1/128, y este fue el resultado. Es evidente que el fondo está completamente negro. Después alejé mi flash a 30 centímetros de la bailarina y compensé ese cambio de distancia aumentando la potencia del flash a un 32avo. Ya vas pudiendo ver que el fondo se aclaró un poquito, aunque la bailarina está recibiendo la misma intensidad de luz. Esto ocurre porque yo compensé la potencia del flash al alejarlo. De esta manera la bailarina está recibiendo la misma intensidad de luz. Sin embargo, al alejarlo, el ángulo de incidencia de la luz se abrió un poco y por eso el fondo recibió un poco más de luz. Finalmente volví a alejar el flash, esta vez a 60 centímetros de la bailarina, y volví a compensar el cambio de la distancia con la potencia del flash, aumentándola a 1/8 de potencia, y este es el resultado. Podemos ver que la bailarina sigue recibiendo la misma intensidad de luz, pero el fondo fue poco a poco recibiendo más luz a medida que fuimos alejando el flash. Este ejemplo era básicamente para eso, para mostrarte cómo en un set o en un estudio podría pasarte algo así a la hora de mover tus luces. Aunque si esto no es lo que buscas y de hecho te molesta, siempre vas a poder cortar la luz que llega al fondo, como yo lo hice en este caso con una cartulina, obteniendo como resultado una fotografía prácticamente igual,
teniendo el flash a 15 centímetros y con una potencia de 1/128 que teniéndolo a 60 centímetros con una potencia de 1/8 y cortando la luz que le llegaba al fondo. Y claro, dejando los ajustes en cámara idénticos en todas las fotos. Ahora, este ejemplo nos permite ver de una forma práctica a lo que vimos anteriormente, justamente la caída de la luz en función de la distancia de la fuente. Si comparamos el rostro de la bailarina en la foto con el flash a 15 centímetros y la foto con el flash a 60 centímetros, vemos cómo cuando teníamos el flash cerca, la caída de la luz fue muy pronunciada. La zona de la nariz y los ojos recibe mucha más intensidad de luz que las orejas, por ejemplo. Mientras que en la foto con el flash lejos, la caída de la intensidad de la luz es muy leve, teniendo exposiciones muy parecidas en los ojos y las orejas. Esto es muy importante a la hora de tomar tus fotografías, y no hay una única forma correcta de hacerlo, depende de lo que busques conseguir. Si quieres tener un resultado mucho más contrastado y dramático como el de la foto de la izquierda, te vendrá muy bien poner tus luces cerca, mientras que si quieres tener una luz mucho más pareja y envolvente, lo mejor será alejar bastante las fuentes de luz, así esto signifique aumentar su potencia. Los ejemplos que hemos visto anteriormente, pues yo se los he mostrado iluminándolos con un flash, que como ya les mencioné, pues yo puedo variar la intensidad de la luz que está emitiendo este flash, pero ustedes podrían hacerlo con una fuente de luz continua, por ejemplo con una lámpara LED, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de luz que les permita a ustedes controlar la intensidad que tiene. Pero si ustedes no cuentan con una fuente de luz a la cual le puedan variar la intensidad, como podría ser por ejemplo el bombillo LED con el cual empezamos el video, pues ustedes también pueden hacer esa compensación que hemos venido haciendo variando la intensidad del flash. La pueden hacer ustedes mediante la exposición en cámara. Para esto ustedes deben entender perfectamente qué significa un paso en fotografía. Si no lo tienes completamente claro, por aquí te voy dejando un video sobre la ley de la reciprocidad en el cual explico bastante bien esto. Pero bueno, la base de todo es que nosotros sabemos que si nos movemos, ya sea un paso de ISO, de velocidad de obturación o de apertura de diafragma, ya sabemos que la resultante que esto nos va a dar en nuestra fotografía va a ser una fotografía con el doble de la luz que ya teníamos antes o con la mitad de la luz que teníamos antes. Veamos un ejemplo de esto. Bien, supongamos que vamos a tomar esta fotografía y utilizamos como fuente de luz principal un bombillo LED. Como puedes estar viendo, también puse un flash como luz de contra con una potencia de 1/64, pero no nos va a molestar para el ejercicio ya que no afecta para nada la zona de incidencia de luz del bombillo. Aquí te muestro la foto solo con el flash y aquí la foto solo con el bombillo. Como ves, el flash está ahí solo para que no se pierda la forma de la cámara. Bien, teniendo el bombillo a 10 centímetros de la cámara, determino que los ajustes correctos son una velocidad de obturación de 1/160, un diafragma de 5.6 y un ISO 100. Y este es el resultado. Ok, ahora supongamos que por algún motivo debes alejar ese bombillo, por ejemplo, a 20 centímetros de la cámara. Si disparas con los mismos ajustes, el resultado será este. La cámara está un poco más oscura, pero claramente lo que tú quieres es seguir teniendo el mismo resultado que tenías. Pues siguiendo la fórmula de la ley inversa al cuadrado, sabemos que a 20 centímetros tenemos 4 veces menos luz que a 10 centímetros. Y como no podemos regular de ninguna manera la potencia del bombillo, para obtener el mismo resultado que antes, tenemos que dar 4 veces más luz mediante la cámara. Yo en este caso lo haré con la velocidad de obturación. Aumentaré 2 pasos de 1/160 a 1/40. Y este es el resultado. Pero si luego debemos mover el bombillo a 40 centímetros, por ejemplo, pues yo sé que tendré que volver a sumar 2 pasos con la cámara para seguir conservando el mismo resultado. Volveré a hacerlo con la velocidad de obturación, por lo que tendré que poner una velocidad de 1/10 y este sería el resultado. Ok, algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que al compensar nosotros mediante la velocidad de obturación, el haber movido la fuente de luz, solamente nos va a funcionar si estamos trabajando con luz continua. Cuando estamos trabajando con un flash, la velocidad de obturación entra a cumplir un papel un poco diferente en la exposición de nuestra fotografía. Eso es algo que yo tengo que tratar a más profundidad en otro video cuando hable específicamente del flash. Pero bueno, rápidamente se los muestro. Volvamos al ejemplo anterior. Veamos que si yo subo 3 pasos de velocidad de obturación, es decir que si tomo la foto con una velocidad de 1/20, la zona de incidencia de la luz del bombillo se sobreexpone mucho, ya que es una luz continua, pero la zona de incidencia del flash permanece exactamente igual. Sin embargo, si yo hiciera esto mismo con el diafragma o con el ISO, el resultado sería diferente. Volvamos a nuestros ajustes iniciales y subamos 3 pasos, pero en esta ocasión con el ISO. Vamos a ver que ahora sí se sobreexpone mucho tanto la zona de incidencia de luz del bombillo como la zona de incidencia de luz del flash. Por esta misma razón podemos notar
que en el ejemplo anterior, a pesar de que yo estaba alejando el bombillo y haciendo la compensación de la exposición mediante la velocidad de obturación, nunca tuve ni que mover el flash ni tampoco que variar su potencia, y aún así la intensidad de luz que este le dio a la cámara fue la misma siempre. Como ya les dije, esto lo explicaré más detalladamente en otro video, pero básicamente ocurre porque la luz que aporta el flash es un destello muy rápido y por lo tanto no importa mucho la velocidad de obturación. La luz que el flash aporta será la misma, aunque claro, esto ocurre en lugares oscuros. En lugares donde hay buena luz, si aumentas la velocidad de obturación se notará la diferencia, así estés utilizando flash, porque estarías dejando entrar más de esa luz que está en el ambiente. Ok, y entonces, ¿para qué nos sirve entender esto en la vida real? ¿Cómo lo podríamos nosotros poner en práctica? Yo he enumerado algunas situaciones en las cuales vas a necesitar la ley inversa al cuadrado. La primera creo que es la más obvia. Es una situación en la que estás tomando un primer plano de una persona y luego abras el plano para tomar una foto de cuerpo entero, pero al hacerlo se vea la fuente de luz que estás utilizando, por lo que vas a necesitar moverla. Para seguir teniendo el mismo resultado, vas a necesitar aplicar esta ley para compensar el haber alejado la luz, ya sea modificando la potencia de esta o desde los ajustes de cámara. Otra situación bastante frecuente es cuando se está iluminando un personaje con una luz picada, es decir, una luz por encima de su cabeza apuntando hacia abajo. Si se está buscando una iluminación pareja en un plano de cuerpo entero y la luz está muy cerca del personaje, seguramente los pies le vayan a salir muy oscuros. Mientras que si subimos esa luz bastante, vamos a conseguir disminuir la diferencia de intensidad de luz que recibe el rostro con respecto a la que reciben las piernas. Esto es justamente lo que ocurre cuando trabajamos en eventos rebotando el flash al techo. A pesar de que claramente la fuente de luz es el flash, al estarlo rebotando al techo, este se convierte en la fuente de luz. Y si este techo es muy bajo, los pies de la persona que estamos fotografiando saldrán oscuros. Todo lo contrario a si el techo en el cual estamos rebotando el flash es alto. Otro caso muy común es cuando se está iluminando a dos o más personas. Si la fuente de luz está muy cerca de ellas, lo más probable es que la persona que está más alejada de la luz salga mucho más oscura que la otra. En estos casos lo ideal sería alejar bastante la luz y así ambas estarán recibiendo prácticamente la misma intensidad de luz. Pero bueno, casos donde esto aplica hay miles. La idea de este video es que sepas siempre cómo tener el resultado que estás buscando. Y bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Por aquí te voy dejando algunos videos que seguramente te pueden gustar, te pueden interesar. Si te gustó, por favor regálame un like y compártelo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Chao.